Este es el mapa geopolítico de Venezuela. Es el doble de grande de España y 3 veces Alemania. Sus reservas de petróleo son consideradas las más grandes del planeta. Se calcula que tienen unos 350.000 millones de barriles de reserva. Esto representa al menos el 22% de todo el petróleo del mundo. Todas estas zonas son muy importantes. Son las cuencas petroleras y gasíferas del país. Esta zona de acá es una joya. Es la faja petrolífera del Orinoco, donde se encuentra el 48% del total del petróleo venezolano. Y es el gobierno quien se encarga de la extracción y la exportación, del cual el 41% va hacia Estados Unidos y el resto es exportado hacia China, Canadá y Arabia Saudita. Pero este país no solo tiene petróleo, cuenta con la 8ª reserva de gas más grande del planeta, el 77% de todo el gas en Latinoamérica. Además, tiene yacimientos minerales que se encuentran en todas estas zonas. Entre ellos están el aluminio, el cobre, níquel, hierro, oro, plata, plomo, zinc, coltán, barita, mercurio, diamantes, entre otros. Esto sin mencionar, por supuesto, el potencial turístico con playas, cayos, islas, médanos, bosques, picos, montañas, llanos. A ver, Venezuela es un paraíso. Pero esperemos un momento. Seguramente estarás pensando cómo es que acabaron tan mal. Cómo un país así, con tantos recursos, puede estar involucrado en la mayor crisis que ha tenido el continente americano. Para entenderlo, hay que retroceder 22 años. Venezuela para este momento contaba con una democracia de 40 años de vigencia. Luego de 2 golpes de estado frustrados, aún tenían una economía más o menos estable. Y para el año 1998, el partido MBR gana las elecciones con un 56%. Llegan al poder con un Chávez encabezándolo y con una propuesta de realizar una nueva constitución, una de cero, reemplazando la constitución de 1961 por una hecha por ellos. A ver, que desde el principio se le veía las intenciones del sistema de gobierno que querían. Ellos querían marcar las reglas del juego. Poco a poco fueron secuestrando los poderes públicos, como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía. Lograron viciarlos y convertirlos en el brazo ejecutor del partido del gobierno, llevándolos al incumplimiento de la ley y a la polarización del país, creando así 2 enemigos, el externo, que era Estados Unidos, y el interno, la oposición, que los llamaban apátridas. Había una mitad que no apoyaba a Chávez, los apátridas, los opositores al gobierno, y la otra mitad que sí, los patriotas, los que apoyaban al gobierno. El presidente era quien les daba las instrucciones a los poderes públicos de qué hacer. El que pertenecía al lado patriota tenía más beneficios y era tratado como mejor por el Estado. También existía una persecución con la prensa. Una vez controlados los poderes públicos, Chávez exigió la aprobación de la Ley Resorte. Esta ley fuerza a todos los prestadores de servicios de radio y televisión a transmitir obligatoriamente los mensajes y alusiones del Ejecutivo Nacional si considera necesario. No se podía decir ciertas palabras. Los canales de televisión y radio se vieron afectados. No podían expresarse de manera libre. Eran controlados por el Ejecutivo Nacional, mientras que los canales del Estado salía un Chávez prepotente y grosero reiteradas veces al día ofendiendo al opositor. Se contradecían totalmente, exigían que el sector crítico acatara la ley que habían aprobado, pero ellos, la cúpula política, no cumplían sus propias leyes. Paremos acá, hay que acotar algo. Chávez tenía todo el estamento militar a su favor. Las Fuerzas Armadas venezolanas estaban totalmente parcializadas al partido de gobierno. Era evidente, Chávez fue un militar. ¿Se recuerdan que les dije que Venezuela venía de darle 2 golpes de Estado? Una democracia de 40 años de vigencia. Luego de 2 golpes de Estado, pues Chávez fue quien lideró estos 2 golpes de Estado frustrados, pero logró lavar su cara ante los medios que en su gobierno reprimía y censuraba. Ya estando en la presidencia, le daba poder a los militares, pudiendo hacer todas sus medidas a la fuerza, con imposición e intimidación. Nada lo detenía. Y con esto empezó su estrategia, a armar a sus militantes, los de su partido, creando la Milicia Armada Revolucionaria y dando vida a una banda armada para proteger la patria, los colectivos. Son estos los encargados de mantener el orden público en el país y solo recibían órdenes del partido del gobierno. Vamos, que cualquiera que estuviera en su contra o se manifestaba era intimidado y si acudías a alguna concentración te o corrías el riesgo de no regresar a tu casa con vida. No se andaban con cuentos. El pueblo de Venezuela estaba enardecido por la situación de falta de libertad. Expresaban al mundo que lo que vivían era una dictadura.
y el 11 de abril del 2002, Venezuela estalla, llenando de manifestantes avenidas, calles y carreteras principales de la capital. Había tanta gente que se catalogó como la más grande concentración que se había dado en toda la historia democrática. El descontento hacia Hugo Chávez y su gobierno fue tan grande que el objetivo de la concentración se perdió y se convirtió en una marcha, con un solo fin y sin retorno: exigir la renuncia del presidente. Según cifras oficiales, esta marcha terminó con 19 muertos, la gran mayoría con balas en la cabeza disparadas desde alturas, otros asesinados por militantes del partido del gobierno, y hubo un total de 69 heridos. El día termina con una presunta renuncia de Hugo Chávez. Chávez regresa a los 2 días gracias a los militares. Acá comienza el declive del país. En su retorno se endurece, en su afán de apoderarse de todo, y su odio al capitalismo refuerza medidas, encarcela adversarios, cierra medios de comunicación, amedrenta a quien se lo ponga y empieza la expropiación de las empresas privadas más importantes del país. Lo que están en unos negocios, exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? Exprópiese, señor alcalde, exprópiese. Empresas del sector energético, agrícola, turístico, banca, automotriz, hostelera, lácteas de producción de comida, radio y televisión pasaron a estar a manos del gobierno, creando un estado muchísimo más grande. Se estima que se cerraron unas 5.000 empresas y 205.000 establecimientos. Por supuesto, los resultados fueron caóticos. Las presidencias de las empresas expropiadas se las repartieron como chuches de piñata. Colocaron a personas no preparadas, militantes del partido del gobierno y militares que alababan y veneraban a Chávez. Los años venideros para Venezuela persistía el conflicto político y de libertad de expresión. Pero eran los años del boom de petróleo. El precio del petróleo se disparó, el ingreso de los petrodólares al país se incrementaron. Fue la época donde el gasto público aumentó muchísimo más. Muchos economistas advertían que esta etapa de subida del petróleo no iba a durar mucho. Recomendaban al Ejecutivo Nacional que el país no podía seguir dependiendo únicamente del petróleo. No son acatadas las recomendaciones y se continúan con una sola línea: la Venezuela petrolera. Chávez muere, quedando como sucesor Nicolás Maduro. Con el nuevo presidente se empeoran las cosas. Maduro recibe los resultados de una estrategia fracasada bolivariana de Chávez. El precio del petróleo, tal y como lo indicaron los economistas, bajó en picada y empezó a afectar a todos los sectores. Ya no había dinero para importar. Todo se había ido en planes sociales, en empresas expropiadas manejadas por el Estado que al final terminaron quebradas, en obras multimillonarias donde se habían aprobado el total de los fondos y jamás se habían culminado. Desde que entró el partido del gobierno al poder, la deuda pública aumentó. En 1999, la deuda alcanzaba la cifra de 1.200 millones de dólares y para el año 2017 se había incrementado el 223%. En comparación de este recuadro, esto es lo que representa el total de 3.916 millones de dólares. En comparación a otros países como Perú, Colombia, Ecuador y Chile, este sería la representación. Una enorme diferencia. La deuda externa también subía como la espuma. Las deudas multimillonarias con China y Rusia hicieron inflar estos resultados, hasta llegar a los 70.000 millones de dólares, los peores resultados económicos de la historia de Venezuela. El pueblo sabía quién eran los responsables. Los índices económicos no pintaban nada bien. El hundimiento de la economía venezolana era real. La caída del PIB respecto a los años anteriores era demoledora, llegando hasta los menos 25% de Producto Interno Bruto. Venezuela estaba quebrada. Una inflación galopante empezaba a afectar a toda la ciudadanía. Hasta ahora ya se catalogaba a Venezuela como una hiperinflación. Este es el incremento inflacionario del país en 10 años, según el FMI. El bolívar, la moneda oficial en el país, se devaluaba cada día. Y adivinen por qué. Maduro, como típica medida económica populista, le dio el botoncito de imprimir billetes. La devaluación afectaba tanto al venezolano que el bolívar perdió todo valor. Mientras más billetes habían, menos valor tenían. El venezolano tenía que llevarse sacos de dinero solo para pagar un único producto. El dinero no valía nada. Las cifras de compra eran tan altas que las denominaciones de los billetes que habían en circulación no servían. La moneda estaba devaluada.
La medida del Ejecutivo Nacional ante esta inflación y devaluación fue quitarle 3 ceros a la moneda actual. La medida no funcionó, los precios siguieron subiendo como la inflación iba acrecentándose. Así que el gobierno lanza un nuevo cono monetario, con nuevos billetes y con un nuevo nombre, Bolívar Soberano. Muy ingeniosos, ¿no? A ver, para que entiendan, con el nuevo cono monetario, si este envase de leche costaba 600.000 bolívares fuertes, ahora eran 6 bolívares soberanos. Saquemos cuenta, si quitamos los 3 ceros que habían quitado en la primera medida de Maduro, y luego los 5 ceros que le quitaron por segunda vez, son un total de 8 ceros. Habían destruido una economía. Era un círculo vicioso. Maduro siguió imprimiendo billetes. La inflación era una bestia creada por los bolivarianos que no iba a parar de crecer y crecer. No iba a parar de comerse el salario del venezolano, reduciéndolo así al más bajo de Latinoamérica, ganando solo $6 por mes. Era evidente que no alcanzaba para comprar lo elemental: pan, leche, huevo, o comprabas comida o pagabas el transporte público para ir a trabajar. Era insostenible este modelo. No hay que ser un estudiado en economía para saber el resultado de todas estas medidas por más de 2 décadas que realizó el gobierno y ahora la narcotiranía, en contra de las empresas privadas y la libertad de los ciudadanos. Por supuesto que todo esto iba a llevar a una de las peores crisis que se ha visto, y más en un país tan rico como Venezuela. Según datos de la ONU, la situación en Venezuela es un desastre humanitario mayor, y es tan grande la crisis y tan compleja que el nivel de la pobreza para el año 2007 superaba el 87%, generando al final una ola de migrantes venezolanos que seguramente te has encontrado más de 5. Y es porque hay casi ahora unos 5 millones de inmigrantes. En Colombia se encuentran unos 1.5 millones. En Estados Unidos unos 350.000. En Perú unos 870.000. En España unos 250.000. Los demás están distribuidos en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Panamá, México, Canadá, entre otros países. La estimación para el año 2020 es caótica, superando a Siria y Afganistán, países que han sufrido conflictos de guerra. Hasta 7.5 millones de migrantes venezolanos estarían fuera de su país, según datos de la OEA. En Venezuela todavía sigue pasando la tormenta bolivariana y destrozando todo a su paso. Los ciudadanos están cansados de más de 20 años de dictadura, que lo único que ha traído a su país fue hambre, miseria, pobreza y muerte. Ahora se batallan no solo su vida, el subsistir diario y el de sus familias, sino también de su libertad. La libertad de un país que vive bajo una tormenta, que niega irse y que niega la llegada de la prosperidad y la democracia del país. Por otro lado, los millones de migrantes exiliados de su país trabajan día a día incansablemente para ayudar a sus familias en Venezuela y sobreviviendo en países que lo escogieron, pero con un anhelo tan grande de volver y una fe tan fuerte de que Venezuela sea por fin libre.